Bien, ahí ya está. Bien. No sé si tengo que poner Gorit, me aparece. ¿El qué, Ana? Ahí está, nada, me aparecía algo que ya lo resolví. Bueno, Dale. hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, como dijo Mariana, mi nombre es Ana Cosiolone y vamos a hablar en esta oportunidad del desarrollo psicosocial. Como ustedes comprenderán, es importante contextualizar de qué estamos hablando. Uy, ahora no puedo cambiar la filmina. Ahí está. Entonces nos pareció interesante contextualizar los niños y su lugar en la sociedad y su lugar como sujetos, como actualmente los vemos, a partir de la comparación de dos situaciones desde las cuales se ha interpretado el lugar de los niños en los distintos momentos de las sociedades. Entonces nos interesaba comparar qué nos propone el paradigma tutelar, que es el que imperó durante casi toda la historia de la humanidad, con el paradigma de protección integral, que imagínense que es muy reciente, porque esto fue sancionado en el año 1989 recién. Entonces, ¿cómo los consideraba la sociedad a los niños desde el paradigma tutelar? En primer lugar, eran considerados con este atributo de menores, individuos menores, por lo cual eran un objeto de protección a nivel de la figura jurídica. Entonces se instauraron diferentes instancias jurídicas ligadas a la protección de los menores. En ese concepto de protección, el adulto determinaba qué era lo más conveniente para el menor, más allá de sus deseos y de su necesidad. Eran considerados incapaces, por lo cual ninguno de sus atributos o voluntades verbales eran consideradas, no había lugar, no importaba la opinión del niño, y se los consideraba niños en situación de riesgo o peligro material o moral, decían los juristas, y había algo muy contundente, que era el determinismo social. El determinismo social es aquel que determinaba que un niño, por provenir de determinado ambiente, iba a ser en el futuro un adulto de determinadas características. Eso es el determinismo. Como ustedes podrán ver, en este paradigma tutelar tenía una estructura fija, donde no había derecho, no había lugar, digamos así, para la discusión de otro tipo de contenidos en cuanto a cuáles eran los atributos emocionales, psicológicos de los niños y sus familias para poder tener respuestas con determinada variabilidad. Cuando se establece el paradigma de protección integral, ya se habla de niños, niñas y adolescentes, con la cual se les da una entidad a esos individuos. Ustedes conocen bien la diferencia entre individuo y sujeto, porque eso lo transitaron en primer año. Como sujetos se los considera sujetos de derecho, con una construcción subjetiva determinada, cada uno de esos niños, niñas o adolescentes. Planteamos el tema de las infancias en plural, y por lo tanto todo un sistema de protección y derechos para las distintas características de esa infancia que transita cada niño, niña o adolescente. Y esta protección reconoce y promueve derechos, situación para nada reconocida en esta instancia de paradigma tutelar. Se los considera personas en desarrollo, lo cual es un concepto muy importante que tengan presente cuando en esta materia transitamos el tópico de desarrollo.
porque como sujetos en desarrollo son plausibles de todo tipo de nuevos aprendizajes, modificaciones de conducta. Por lo tanto, este concepto de determinismo va desapareciendo gradualmente para pensar cómo cada niño es importante que tenga el máximo de oportunidades para ejercer sus derechos y de esa manera ir dibujando la figura de su sí mismo, de su identidad, y desde este paradigma también estar muy pendientes cuando los derechos de los niños son amenazados o violados. Sabemos que estamos en un camino de construcción, porque nos toca ver muchos niños en situaciones muy vulnerables, y como un ejemplo casi extremo del paradigma tutelar, ustedes van a tener en la bibliografía complementaria un artículo muy valiente que fue publicado en un archivo, en los archivos pediátricos ahora, del 2021, sobre una reunión que se hizo en Galilea, donde pediatras de todo el mundo se reunieron para discutir y hacer una clara denuncia pública del abuso que hubo en el nazismo en relación a la prohibición del apego, que es un tema que vamos a desarrollar bastante acá. Pero también la historia reciente nos interpela sobre esto, porque la Argentina vivió una tragedia, que fue la de los niños robados. A esos niños se hizo todo esta situación que fue determinada internacionalmente como una cuestión sistemática del robo de bebés en la Argentina, está muy estudiada en el mundo, y también tenía como fundamento establecer un apego que esos que mandaban determinaban no era adecuado para esos niños. Desde un paradigma tutelar decidieron determinar cómo tenían que ser criados esos niños. Y como es una historia reciente que nos interpela, quizá cada uno de ustedes con el tiempo vaya formando opinión, pero a ustedes como médicos de niños, cuando llega una familia, es importante tener presente que la familia tiene una historia, tiene un trayecto, tiene un recorrido, por lo cual la manera en la que críen a sus hijos exige inexorablemente que ustedes puedan ir evaluando dónde está parada esa familia emocionalmente para poder entender qué le pasa al niño en esas conductas que tantas veces le van a consultar, enojos, berrinches, miedos inusuales, etc. No basta con ver al niño, porque si no estaríamos actuando desde este determinismo, y siempre los chicos tienen miedo, y siempre los chicos lloran, y no. Entonces, intentamos desde la cátedra presentarles una perspectiva del desarrollo infantil en relación a lo psicosocial, que va a tocar también la posibilidad de que ustedes evalúen algunas estrategias de la familia durante la crianza, y así poder como médicos dar una respuesta más abarcativa a la problemática que los padres le acerquen. Lo que es importante en este concepto de familia también es que, como ahora la gente usa mucho y a veces hasta risueñamente el término de deconstrucción, pero esto, la concepción de las familias como las vemos hoy, tiene que ver con ese proceso de deconstrucción, que no es ni más ni menos que desarmar a un todo en sus partes y volver a organizar las partes de otra manera. Sé que de esto también lo vieron, el concepto de deconstrucción de Derrida, ténganlo presente acá, y discutámoslo, si quieren, en la nueva conformación de familias y de niñez. Lo que sabemos y nos interesa es que la familia, como ya saben ustedes, va a ser el medio en el cual se organiza y se mantiene la vida del niño. El niño, el ser humano, es alguien que requiere de muchos cuidados en sus primeros años, por lo tanto sería imposible la sobrevida sin un contexto de familia. Es un sistema complejo, y esto es lo que nos importa mucho, cuyos miembros pueden o no ser
pueden tener o no parentesco. Lo que nos importa es que la familia es un núcleo primario en el cual, para el cual la función principal va a ser crear lazos sociales, pero primero lazos de solidaridad y familiaridad. Estar en familia no significa pertenecer a una familia, sino tener un espacio protector, acogedor, que alimenta y al que se puede volver. Esto de que se puede volver va a tener que ver con la manera en que los niños sean criados para que sientan que en esa familia pueden ser contenidos en sus angustias, en sus ansiedades y en sus emociones ante situaciones de conflicto. Siempre le decimos a los padres que cuando hay un adolescente que no nos cuenta determinadas cosas, no se lo decimos, perdón, porque es pobre, cada uno hace lo que puede cuando cría un niño, pero quiero decir que cuando los padres tienen serias conflictividades en la comunicación con los adolescentes, en general, responde a que no se fue construyendo el modelo de apego seguro durante sus primeros años que le permiten a ese adolescente haber conformado una seguridad interior y afectiva para saber que en esa familia va a encontrar refugio ante sus situaciones de conflicto. Por lo tanto, vamos a reiterar varias veces en esta clase que el adulto se conforma en los primeros años de vida según los modelos de amor, de protección y de cuidados que ejerza sus cuidadores primarios sobre él. Entonces, en este concepto de familia vamos a tener que es el lugar desde el cual se va a forjar la identidad personal y familiar. Vemos familias de distintas características, pero además la autorregulación y esto de la conformación del esquema corporal en los niños es muy importante porque el primer yo, el sujeto, la subjetividad se construye desde el cuerpo hacia lo simbólico, que es el pensamiento. Se le van a ofrecer modelos de comportamiento y y las relaciones entre ellos van a hacer que ese sujeto pueda vincularse después con otros seres humanos. Cuando vulgarmente se dice los niños aprenden de lo que los padres hacen, no de lo que dicen, tiene un absoluto fundamento científico, porque los niños van a ir organizando la estructura de su personalidad y su manera de desenvolverse desde lo psicosocial a partir de lo que vea que hagan sus padres con él primero y con otros después. Entonces, el cambio de paradigma es no hablar de la familia, que en el paradigma tutelar era bastante contundente. La familia se constituye por madre, padre, hijo, etc., sino que vamos a hablar de las familias en un espectro de diversas modalidades. Las diferentes configuraciones familiares, entonces, desde esta perspectiva de entender que somos sujetos de derecho y no objetos a los cuales, o individuos, a los cuales otro nos asigna roles, funciones, desde esa perspectiva vamos a poder comprender que las configuraciones familiares pueden ser mixtas o ensambladas, homoparentales, adoptivas, de acogimiento, procreación asistida, etc. Pero en relación a eso me interesaba decirles que no hay ningún estudio científico que acredite que los distintos tipos de familias son generadoras de determinados tipos de patología, sino la función que se cumpla desde la función materna o paterna por cualquiera de sus miembros, eso es lo que va a darle configuración a una estructura psicológica, digamos, típica, como somos más o menos la mayoría. No podemos acá, a diferencia de tantas cuestiones médicas en las que ustedes van a ser muy precisos, esto es blanco, esto es negro, este tema es un poquito complicado porque acá hay muchos grises. Entonces, ustedes van a tener que desarrollar el arte de la interpretación de los grises para no caer otra vez en el determinismo.
Entonces dijimos que la crianza puede ser desarrollada tanto por sus progenitores como por otros sujetos, que es importante la presencia de función materna y paterna, que esto le va a dar seguridad afectiva al niño y que esto va a favorecer los procesos de diferenciación y autonomía, que ustedes van a ver progresivamente cómo el niño los va construyendo. Esto de la diferenciación tiene que ver con que él pueda ver, comprender y asumir que es alguien separado de sus padres con una propia identidad. Y será un gran trabajo el de los padres, el de poder favorecer esto, porque los padres entran en contradicciones todo el tiempo, ¿saben? Quiero que sea independiente, pero ¿cómo se va a ir tan lejos? ¿Por qué no estudia acá? Justo eligió una carrera que hay, bueno, etcétera. Los padres viven en una permanente lucha entre soltar y atraer, pero el sujeto, desde niño, desde muy pequeño, desde bebé, debe trabajar mucho para la diferenciación. Entonces, según el tipo de personalidad de los padres, va a ser posible o no. Y la autonomía es lo que aspiramos a hacer todos los adultos. Tener autonomía nos va a permitir trabajar, estudiar y conectarnos con nuestras verdaderas emociones, y de esa manera nuestro trabajo nos va a hacer feliz. Las parejas, bueno, iremos probando hasta encontrar, pero o no, o decidiremos no tener pareja. Esa libertad para la elección tiene mucho que ver con la conformación psicosocial del niño. Entonces ahora vamos a ver más o menos y sintéticamente cuáles son los aportes en la construcción de la subjetividad de la función materna y paterna. Y la función materna va a dar sostén emocional y físico, es continente afectivo, y siempre va a estar, siempre no, pero digamos, mayoritariamente va a estar vinculado con esos pequeños detalles que demuestra el bebé desde sus características, y la mamá o quien ejerza la función materna va a tener esa especial sensibilidad, sobre todo en las primeras etapas. La función materna va a asegurar los procesos de apego, y esto va a ordenar la vida emocional de ese niño y futuro adulto. Va a aportar la lengua con la que se comunica, y sobre todo los autores hablan del tono maternés. ¿Vieron que cuando uno le habla a un bebé, le habla con voz más aflautada? Y a veces los bebés prestan más atención a la mamá que al papá cuando les habla, porque el papá tiene la voz más grave. Pero aún siendo un varón que cumpla la función materna, inexorablemente ustedes van a ver que le aflauta la voz y dice: hola mi amor, ¿cómo te va? Porque sabemos que el bebé decodifica mejor las altas frecuencias. Esto para mí es súper interesante, porque es como es algo que traemos como especie, digamos así. Lo traemos como especie. Y aunque, insisto, aunque sea un varón, en general al bebé se le habla, se aflauta la voz. Y es como mejor nos puede escuchar. Le da energía libidinal al psiquismo, la madre, ya saben lo que es la libido, es muy importante este envoltorio libidinal de la amorosidad. Y le va a presentar el mundo en esta disociación, mundo interno, mundo externo, y cómo los dos van a interactuar para la construcción del self. La función paterna tiene una función más ordenadora, permite el desarrollo emocional hacia la autonomía. Vemos muchas situaciones donde el padre es como más suelto, ¿viste? Y las madres nos dicen: ay, no sabe, él lo deja y qué sé yo, pero a mí me da no sé qué, porque, bueno, señora, le digo, déjelo. Así es. Por suerte el chico tiene dos personas que cumplen dos roles diferentes. Eso es lo que va a ayudar a la construcción del psiquismo. La presentación de roles diferentes en la crianza. El padre va a tener una función muy importante en evitar el atrapamiento vincular con la mamá. Por eso los autores más recientes ya prefieren empezar a hablar de la tríada desde edades más tempranas.
Esto del atrapamiento vincular con la madre, como ustedes van a ver más adelante, es una tentación en la que caen muchas mamás. De la presencia de un otro que funcione y ejerza el rol de la función paterna, va a depender evitar ese atrapamiento vincular que tanto va a perjudicar el desarrollo del niño y su futura autonomía. La función paterna tiene mucho que ver con la ley, con la cultura, con el ingreso a la cultura. Por eso decimos que introduce normas, reglas y pautas culturales. Abre los vínculos más allá de la familia. En general, la función paterna tiene que ver con la realización con el mundo exterior, mientras que la función materna va a influir más sobre la organización del mundo interno. Abre vínculos más allá de la familia, y va a permitir que se instalen las representaciones simbólicas, es decir, mi mamá y mi papá están aunque no estén presentes, y de esa forma evitar la simbiosis, que la simbiosis es el atrapamiento vincular del que hablábamos antes. Entonces, ¿cómo se va configurando todo esto? Bueno, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de ver lo que fue sucediendo con tantos niños solos, abandonados, o con estas políticas de algunos estados de cómo criar a los niños, separándolos de sus madres, es que John Bowlby, que es un psiquiatra, desarrolló la teoría del apego, que se fue configurando entre los años 60 y 70. O sea, aunque parezca que fue hace mucho, realmente es muy poco en la historia de la humanidad, estos años. Entonces, John Bowlby, que fue discípulo de Melanie Klein, no sé si eso lo vieron en psicología de primer año, después se separa de Melanie Klein y trabaja sobre estas cuestiones. Lo que nos dice él es que el apego se inicia desde antes del embarazo. Y esto, si bien en la bibliografía que ustedes tienen dice antes del embarazo, planificar el embarazo, nosotros lo ponemos como lo formuló Bowlby, pero autores posteriores lo que dicen es que no es tanto planificar el embarazo, sino la idea de tener un hijo. Esto que uno plantea como deseo o no, pero cuando lo plantea como deseo, y en términos vulgares, sí, yo me encantaría tener hijos, tener familia, etc. Esa formulación del deseo ya es el primer eslabón de esta construcción del apego. Durante el embarazo, la confirmación, la aceptación, los movimientos fetales son un momento muy clave, porque es ahí cuando la mujer embarazada, en general, digamos así, siente la fuerte presencia del bebé. Antes de percibir los movimientos del bebé, es distinta la configuración psicológica de la mujer embarazada. Y es ahí que se empieza a aceptar al feto que se está gestando como individuo y sujeto. Y después del nacimiento, el nacimiento en sí mismo, nosotros vimos en un núcleo anterior lo importante de la hora de oro, ver al bebé, tocar al bebé, atender al bebé, esto es clave, y en esto también, hace pocos años, recién en los años también, entre los 60 y los 70, un gran pediatra argentino, Florencio Escardó, cuya esposa Eva Giberti también fue una gran psicóloga, no sé si vive, pobre, capaz que vive, es una gran psicóloga infantil a la que pueden consultar en cualquiera de estos temas, porque, bueno, pero ese gran pediatra argentino, Florencio Escardó, es el que empezó a hablar de estas cosas en el mundo de la medicina y de la pediatría, porque a los bebés se los separaba, se los llevaba a la nurseril, no se permitía que las mamás los atendieran. Bueno, es interesante ver cuál es el trayecto de la ciencia, dónde estamos parados hoy, y esto tenía que ver con lo que Bowlby venía desarrollando, y en esa época no había internet, tampoco había tantas publicaciones, por eso les digo que Escardó fue un gran pediatra argentino,
para estas cuestiones de establecer el apego en una pediatría que estaba parada en otro lugar, como pasa con la ciencia, con la historia y con los distintos momentos. Y esto hace que actualmente, cuando los bebés están en una neonatología por cuestiones de salud, en la mayoría de los lugares se permita que las madres ingresen libremente y empiecen a conectarse con ese bebé y sus realidades desde estos cuidados. A esto lo llamó los cuidados maternos hacen a la salud mental. Eso es lo que fue describiendo Bowlby en toda su teoría. La forma en que un niño es cuidado, es sostenido y es atendido, ya empieza a ser definitorio del tipo de vínculo, el tipo de apego, y la otra cuestión muy importante es que el apego es una situación duradera en el tiempo. No se refiere a un momento particular, por eso cuando nosotros decimos que la lactancia favorece el apego, decimos eso, favorece el apego. No es que lo instala o solo el bebé que puede tomar pecho tiene apego. ¿Me explico? El apego es una relación entre dos personas profunda que perdura a lo largo del tiempo y que se va a conformar en una verdadera matriz como molde para las futuras relaciones que ese niño sujeto va a construir con otros. Es el modelo de cómo voy a ser, con las variables y las características del propio niño y sus propios deseos, ¿no es cierto? Pero entonces es una relación profunda entre dos personas que se sostiene a lo largo del tiempo. Es una necesidad biológica el apego, porque por lo que dijimos anteriormente, y acá vamos a ver esto del atrapamiento o no. Mari, yo sigo, vos decime si se corta, o si tengo que cortar. Y Ana, vos Hablamos seguí cuando me Listo. aparezca a mí que se va a cortar, intentamos ingresar con el mismo link y si no podemos generar una nueva reunión, ¿bien? Bien, hablamos de la situación de embarazo, hablamos, y esto me importa porque a veces cuando se dan situaciones de alquiler de vientre, los futuros padres de esos bebés suelen estar muy conectados con la mujer que está gestando, con su situación emocional, con sus necesidades, y, en situaciones de contención realmente. Es maravilloso, ¿no? Pero vamos a describir las situaciones más tradicionales, digamos así. La madre y el hijo durante el embarazo son una unidad en ella misma, y esto es una situación de simbiosis en el